únicamente a través del Twitter y las redes sociales. Por supuesto, sí, decidió dar la cara a la prensa. El primer medio al que brindó una entrevista fue el portal sudaca.pe que dirige Juan Carlos Tafur. La entrevista la hizo Alonso Ramos. Vamos con un resumen de lo que dijo Vladimir Cerrón. El presidente nos ha mentido, y por usted. Él dijo en campaña que a usted no lo veríamos ni siquiera como portero en las instituciones del Estado, y usted ahora se muestra como el portero más poderoso del país. ¿Y qué sintió cuando dijo el señor Castillo eso? Mire, yo soy un político ya cuajado. Para mí eso fue un tema insignificante, fue más bien un poco jocoso, ¿no? Pero sí las bases de Perú Libre las sintieron. La base de Puno vino en su conjunto, y nos dijeron, nos sentimos bastante dolidos con lo que ha dicho Pedro Castillo. Y muchos militantes me escribieron en ese tono. ¿Y usted le transmitió? Y yo fui a responderles, a decirle que solamente es un tema del zigzag político que nos va a permitir ascender a la cumbre para no irnos en línea recta. Esa fue mi respuesta y no solamente eso, sino cuando también tuvo el exceso de decir que en algún momento podría agarrar a patadas a la bancada de Perú Libre, abriéndose un frente innecesario. Y tuve que hablar con cada uno de los congresistas para que no repliquen ese desliz que tuvo en campaña el camarada Pedro. Y Pedro Castillo no es subordinado mío, ni Cerrón es subordinado de Castillo. Y eso ha quedado siempre claro, ha quedado cristalino en las reuniones que hemos tenido. ¿Y ve asuntos de Estado con él? ¿Ha tratado temas de gobierno con él? De ninguna manera. Nosotros lo que vemos, o lo que me compete ver a mí, son temas de programa partidario. Yo siempre le he dicho a Pedro, nosotros no vamos a hacer lo que hacen otros partidos, de utilizar sus organizaciones políticas para llegar al gobierno, sino nuestra proporción es inversa. El medio es el gobierno y la aspiración final es lograr la aspiración del partido. Entonces, hacia ahí va mi conversación con Castillo, y de él ahí puede tomar algunas opciones programáticas, como también puede descartarla, está en todo el derecho. ¿Usted se siente popular entonces? No es que me sienta popular, pero podría contribuir a que las promesas en campaña política se acerquen a la realidad, que es por la opción que votó el pueblo peruano. ¿No va a apartarse del gobierno entonces? No es que me aparte, porque tampoco me siento integrado en el gobierno, pero sí soy amigo del gobierno. Puedo sugerir al gobierno. Pero no va a dar un paso al costado. Puedo criticar al gobierno, puedo rectificar al gobierno en algunas opiniones, y ellos tienen todo el derecho de hacerlo conmigo. Este es un tema bilateral, no es un tema unilateral. No va a dar un paso al costado entonces. Yo creo que he dado un paso al costado en la práctica, inclusive el partido, porque ya te estoy diciendo que de la composición mayoritaria del Consejo de Ministros, por ejemplo, Perú Libre tiene menos del 10%. Está bastante claro esa relación, pero no porque sean minoritarios, mis opiniones no podrían ser escuchadas en algún momento de ser necesario. ¿Por qué un hombre como Guido Bellido, que ha elogiado a senderistas como Edith Lagos y Carlota Tello, es idóneo para el cargo de primer ministro? Habría que preguntárselo a quién lo ha designado. ¿Usted no fue? En este caso el profesor Pedro Castillo. La propuesta del partido fue Roger Nájar. Y fue Roger Nájar por las características que tiene de un buen analista político, fue excongresista y es un hombre de partido. Esa fue la propuesta del partido. Inicialmente no fue Guido Bellido ni otro. Pero ¿qué sucede cuando comienza a atacar a Roger Nájar? Él decide dar un paso al costado para favorecer la gobernabilidad del Nobel Gobierno. Entonces, el partido hace unas propuestas
en las cuales está Jaime Quito, está Silvana Robles, está Alex Flores, ¿no? Y el propio Guido. Y de esos propuestos, el presidente eligió a Guido. Ahora, el nombramiento de Guido Bellido, ¿no ha sido una provocación al Congreso para tratar de cerrarlo? Como te digo, eso le compete responder al presidente de la República, pero si me preguntas la opinión personal, te podría decir que no. Es más, ¿Por qué no es una provocación? si censuraran dos veces al Consejo de Ministros, no existe la obligatoriedad de disolver el Congreso. Es un tema discrecional del presidente Castillo, que estoy seguro que no optaría ese camino, porque lo considero un hombre democrático, y el Congreso, nos guste o no su composición mayoritariamente de derecha, es lo que ha elegido el pueblo. Y el mismo respeto le pedimos al Congreso, que respete al Ejecutivo, que así le guste o no, y su Consejo de Ministros, que lo respeten porque lo han elegido también democráticamente. Y le han dado esas facultades de componer su Consejo. ¿Y usted no estaría a favor de un cierre de Congreso? Yo Como creo lo que, del señor Guillermo Bermejo. mire, ninguna experiencia de cierre de Congreso en este país ha dado algo altamente fructuoso. Me gustaría profundizar en otra frase suya que lo mencionó ya no en un tuit, sino en el Congreso Partidario de Perú Libre. Usted dijo, si el gobierno se desvía, el partido tiene que rectificar la línea. Y usted ha hablado de una conspiración caviar. ¿Son los caviares los que quieren desviar al presidente de la línea? Un gobierno se legitima cuando cumple sus promesas. Si es que el profesor Pedro Castillo, hoy presidente de la República, no cumpliera con convocar a la Asamblea Constituyente, o por lo menos no muriera en esa lucha, el pueblo tendrá un concepto distinto de una caviarización. Si es que Castillo no llama a renegociar los contratos que consideramos lesivos para el Estado, irá en ese camino de la humanización. Si es que Castillo no toma control de los principales recursos naturales, que no necesariamente significan nacionalización o estatización, el pueblo se sentirá engañado una vez más. Y entonces el partido, tras una crítica, tiene que estar vigilante, porque cualquier fracaso o triunfo de Castillo va sobre las espaldas del partido. ¿Y a qué se refería con una conspiración caviar? En el sentido de que hay mucha gente llegada a esos sectores que constantemente le repiten que ya no es necesario la Asamblea Constituyente, que con este modelo es suficiente hacer un país justo, y ya hemos demostrado. Hemos crecido económicamente, pero todos no hemos crecido a la misma estatura. ¿Y qué es un caviar para usted? Bueno, un caviar para nosotros es alguien que vive del Estado sin proclamarse muchas veces de derecha y de izquierda, es decir, sin tomar un partido ideológico y político como tal, y prefiere estar bien con todos, incluyendo con el sistema, pese a manejar en su discurso un lenguaje antiestado, pero que en el fondo fortalece el núcleo duro del sistema neoliberal. ¿Pedro Franque es un caviar? Pedro Franque lo conozco poco, como para poder todavía tener un concepto más sólido. Yo espero que más bien sea más cercano a la izquierda socialista más adelante. No podría estigmatizar a nadie con nombre propio. Así que ya saben, y bastante claro, ¿no es cierto? Sigue promoviendo esas ideas, trata de marcar cierta distancia, como que no me pregunten por Bellido, eso tiene que responder el profesor Castillo, pero está ahí y dice como guardián de las promesas electorales de Perú Libre. ¿Hasta dónde llega ese grado de influencia? ¿Hasta dónde se logra toda esa fusión Perú Libre y el presidente Castillo? Eso todavía, por lo visto, nos queda un poco de tramo que recorrer para tenerla bastante claro. Pero quien ha sentido, además,
esta presencia casi fantasmal en algunos casos, pero muy presente de Vladimir Cerrón, ha sido precisamente